Vamos a recibir al próximo invitado de la tarde. Estoy hablando del dominicano Luis González, profesor, politólogo, sinólogo, también fiel diccionario, y sé que se especializa esta carrera en el estudio de la lengua china, ¿es así? Y de la cultura china. Sobre todo la cultura, en mi caso, y la historia, la geopolítica, la esencia de esa China que todo el mundo está observando ahora. Bien, entre orientales nos entendemos, pasamos de China a Uruguay. ¿Entendió el chiste? No, bueno, son todos orientales. Sí, no lo entendí. No lo entendí, sería buena una traducción breve. No, mis chistes son sin manual, si no, no. Bueno. Pierde la gracia, no se explica. No tiene explicación. ¿Qué anda haciendo un reputado profesional como usted, avesado politólogo de República Dominicana aquí en Uruguay? En la República Oriental en Uruguay. Sí, ahí va el chiste. Exacto. Sé que... Tan ilustrados como valientes. Bien. Sé que va a andar por acá en octubre, Sí. como veedor de las elecciones nacionales de nuestro país. Pero le comento que a la interna de buscadores llamó la atención una democracia tan plena, tan elogiada a nivel mundial como la uruguaya. ¿Por qué necesitaría un veedor internacional? Cuénteme. Bueno, primero gracias por la invitación. Todas las democracias del planeta, precisamente las que tienen este estigma que yo he podido observar y he podido verificar, con más razón deben permitir, porque eso es una manera de justificar, es una manera que es lo que tendría que hacer otros países cercanos aquí en el sur, es permitir que el mundo pueda observar, pueda ver cómo es el proceso, el escrutinio, cómo la gente se expresa, de qué manera el uruguayo inicia la mañana para votar, luego ver de qué manera observa el proceso de escrutinio y luego, al final de los resultados, cómo se expresa. Eso es lo que yo quiero ver en mi calidad de politólogo. Yo dirijo un centro de análisis y estudios internacionales, pero también comparativo con las políticas nacionales. Y dentro de ellos está la expresión electoral de todos los países de América Latina, y en este 2024 gran parte del planeta, más de la mitad de la población global se va a expresar en elecciones. Hay elecciones en Indonesia, en India, para mencionar dos grandes países, y en América Latina, México, Uruguay y otros, República Dominicana. Nosotros tenemos elecciones este domingo, y en mayo nuevamente Panamá tiene elecciones. Creo que esa es la idea, Bien, de observar esos procesos y luego emitir un documento para el estudio y la llega comparación. como invitado en este caso, invitado del Frente Amplio, ¿es así? No de un partido como tal, de instituciones como la COPAL, que es la Comisión Permanente de Partidos para América Latina, varios partidos, y en mi calidad de académico y de investigador. Esa es la doble condición en la que estaríamos como veedor aquí en... ¿Y cómo nos ven desde afuera? Usted ha visto de cerca como veedor y como politólogo, ha conocido otras democracias y otros sistemas de elección de gobernantes. ¿Cómo nos ven desde afuera a los uruguayos? Bueno, como lo establecen las instituciones que miden como una democracia plena por los procesos electorales que han tenido exitosos en los últimos años, sin ningún tipo de contratiempos, de situaciones, y eso es lo que es permitir que el pueblo se exprese. Que al final la democracia es demoscrato, poder del pueblo, y el poder del pueblo se ejerce a través de sus representantes, y esos representantes deben ser electos, y las elecciones de una u otra manera son esa forma de verificar. Y es así como yo, en mi calidad de politólogo, con mis estudiantes de ciencias políticas, cuando hablamos de las democracias, señalo este ejemplo, y es por eso que quiero estar aquí en las elecciones de octubre, porque una cosa es lo que uno puede leer, pero vamos a verificar entonces con el pueblo uruguayo en ese proceso la realidad de lo que están planteando las mediciones internacionales con respecto a las democracias. Muy bien. Jorge. Aunque creo que está claro, pero el acto eleccionario en sí tiene un pre, que es lo que determina
el acto en sí mismo, ¿no? Eso es la culminación. Exacto. Hay Eso es un día. pre. Y Checho le pregunta sobre nuestro país. Usted está viendo el pre. ¿Cómo ve el pre uruguayo antes de las elecciones, comparado con otros países de América Latina? Porque en Venezuela también hay elecciones. Exacto. Perdón, puede ser que haya. Pues se supone que debe haber este año 2024. Sí, lo que estoy viendo es que los partidos se preparan, los grandes partidos, el Frente Amplio, el Nacional, o el otro, la otra coalición, para presentar sus candidatos. Me parece que en mayo, junio tienen internas para escoger sus candidatos. Es lo que he podido observar es que, como usted señala, Jorge, el proceso se cumple con la oportunidad de que el pueblo pueda expresarse, escoger el candidato más conveniente, tanto para la presidencia y vicepresidencia de la República como para los demás cargos que se van a elegir en octubre de este año 2024, y si es necesario, una segunda vuelta, creo que es en noviembre. Dani. Bueno, yo quería preguntarte un poco entre las tensiones entre lo que es una democracia ideal y una democracia real. Hay diferentes autores que han trabajado estos temas. Para Norberto Bobbio, por ejemplo, decía si estamos hablando de un gobierno de hombres o de leyes. Touraine también trabaja las democracias desde varias perspectivas, no solamente lo económico, sino la eficacia y eficiencia de las leyes, la participación ciudadana. Vos te referías hoy a la noticia que surge en todos los ámbitos donde Uruguay tiene una lista de democracia. Exacto, pero una cosa son esos indicadores que hace The Economist, otra cosa es la autopercepción, y en este caso el debate que en Uruguay también hoy hay frente a estas elecciones que vamos a tener, tiene que ver justamente con lo que decía recién Rovinski con Venezuela. A los candidatos en Uruguay hay un grupo de precandidatos, que es una cosa que haga la ciudadanía, ¿no? Es bien de campaña electoral, porque por algo lo hacen los precandidatos de la coalición que están buscando firmas para ver si de alguna manera la democracia en Venezuela se refuerza o si hay dictadura y podría haber una democracia, y para el candidato del Frente Amplio que no quieren entrar en eso. ¿Vos cómo lo ves en este sentido? Que el debate se dé acá en esto, y qué lugar tiene Venezuela, si se puede hablar de una democracia, de un partido, se puede hablar de democracia, ¿qué rasgos tiene? ¿Es una democracia especial? ¿O qué rasgos tendría si uno habla de dictadura y qué implicancias tiene poner esa palabra? Bueno, interesante, es un tema para debatirlo, apasionante, creo que debe debatirse en todo el planeta, incluso el concepto de democracia debe replantearse, revisarse y adaptarse a las nuevas realidades, porque por ejemplo, desde los griegos que crearon la democracia, demos kratos, poder del pueblo. Ustedes saben que limitaba, era un pueblo limitado, solo pero bueno. Los ciudadanos. Exacto, ciudadanos y hombres, las mujeres no tenían derecho. Entonces ya por ahí comienza. Y si seguimos avanzando, hay países donde el pueblo se expresa más y las consideramos dictaduras o tiranías. Por ejemplo, China, la República Popular China, pero ya ese es un tema para debatirlo en otro programa, pero lo dejo ahí. Desde mi humilde punto de vista, tomando en cuenta la definición esencial de la democracia, China es más democracia que muchos países que son plutocracia, que es el poder del dinero. Allá es una democracia con meritocracia. Después de trabajar 30 o 40 años, usted llega a la posición. Pero volviendo aquí a América Latina, ese es el caso de China. ¿Y Venezuela? Entonces volviendo aquí a la región, Venezuela ha tenido procesos electorales que la OEA no quiso observarlo, que no quisimos, me incluyo como ciudadano latinoamericano, ir allá a observar, pero él hizo unas elecciones. No tenía la oposición, porque todo estaba como está ahora, porque incluso la única que él podía tener como candidata, que le podía justificar, para mí fue una estulticia, con todo respeto del presidente Maduro, para mí fue una inmadurez haber descalificado a Corina Machado cuando era la persona que podía justificarle. No fue Maduro. Él queda inmaduro para mí. No fue Maduro. Fue la estructura de mando. Eso hace que Maduro sea un dictador. Lo que sucede es que... fue una decisión del Tribunal Electoral de Venezuela. Que tiene alguna que está formado por gente exclusivamente del partido de gobierno. Por eso indirectamente fue Maduro. Yo siempre he dicho que en Venezuela hay una especie de inmadurez descabellada porque Diosdado Cabello juega un papel
importante y toman esas decisiones para que el festival del reitero. chiste, inmadurez descabellada, lo agarré. Pero después me dicen a mí, pero como estoy gobierno de lo tengo. acuerdo contigo, el tema hay que debatirlo. Y el caso de Venezuela, Jorge, está ahí, se supone que debe haber elecciones. Ellos no tienen una fecha exacta y ahora, para colmo, tampoco tienen un candidato con quien competir el presidente Maduro. Yo estuve en la del 2018, me parece, y fue la última. Y ahí, como no tenían oposición, hubo unos partidos que aparecieron vinculados al... y eso no es bueno, o sea, al final usted dice eso no es, si no se le permite a que todos los candidatos, todas las expresiones populares participen en un proceso, entonces ahí también un elemento pero que haya González, se elementos, tome en perdón, cuenta Pero lo que me para el parece tema de que, la democracia. claro. claro, lo que creo que no termina de responder, o que de repente el televidente va a decir, bueno, pero ¿y? Eso no es. Eso no es una democracia. Blanco y negro. Ah, tiene que bueno, ser. O eso no es una dictadura. O eso no es, bueno, Claro, pero existe Barra- blanco y El negro. caso, sí, tienes razón, no había respondido eso. El caso de Venezuela, no sé cómo definirlo, porque no es una democracia desde la definición de democracia electoral abierta, que se le permita a todo el mundo expresarse, Comparada con la uruguaya. pero comparada con la Vamos a uruguaya, compararla con Uruguaya. Estamos en Uruguay. bueno, la democracia uruguaya es una democracia plena y esa, podríamos decir, en esa clasificación que hay de democracia, diríamos un proceso de... pero no es fácil, entonces, la nada que respuesta. ver de... Pero Luis, es como fue en Argentina Massa en el debate. Por sí o por no. A mí me encantaría un por sí o por no. Es- bueno, pero evidentemente... No es fácil, no es fácil desde la ciencia Que política. si es una evidentemente. democracia, es una democracia pero imperfecta, porque lo es, el pueblo se expresó. No se le dan opciones. en Pero las si no tenés últimas... opciones no te En puedes China tampoco, expresar. en realidad. Bueno, en China sí, pero el pueblo elige. Por eso te decía que, Claro. te decía que Tenés ese que es un elegir este tema... timbre, tengo otro no. Solo Ese este es timbre. un tema, yo sé que no tenemos el tiempo para debatirlo con mucha profundidad. Ojalá En tuviéramos. China hay, Claro. hay un partido que tiene 102 millones de miembros, pero hay otros 8 partidos. Y para usted ser miembro de esa Asamblea Popular Nacional que al final escoge al presidente, la Asamblea Popular Nacional, tiene que haber pasado por un proceso electoral interno. Cada uno de los miembros de esa asamblea que se reúne es electo también, electo por sus méritos, o sea, hay elecciones y se está expresando el pueblo. Ahora, no hay una cantidad de partidos. Estados Unidos se supone que es la democracia más perfecta, en algunos casos se pone en el diccionario como democracia por antonomasia. Pero ahí hay un sistema electoral en donde recientemente ha habido varias ocasiones donde el pueblo se expresa por un candidato y gobierna otro, por el sistema electoral que tiene de manera, y ahí hay democracia, se expresa totalmente el pueblo. Por eso que yo digo que el concepto de democracia hay que revisarlo muy bien. Y si el presidente de Estados Unidos no le hace caso al Congreso en algún momento también, ahí no vulnera la democracia. También, Y por sigue eso. siendo como definición una democracia perfecta la de Estados Unidos. Entonces, capaz De que... cada vez más imperfecta. Bueno, Cada vez pero como definición... Lo vimos con la salida de Trump, lo vimos antes con Sin el duda. triunfo de Bush Jr. Sí, sin dudas, pero bueno, quizás lo que podemos dejar acá un poco claro es que no es fácil decir si es una democracia o no es una democracia, que hay elementos que pueden hacer dudar de ese proceso y que no es, si tiene 4 patas, si ladra y se come la cola, es un perro, ¿no? Lo que claro, que no es tan evidente decir que no lo es. Eso es lo que dice Daniela. ¿Usted comparte eso? No Que es tan evidente. Que no es tan evidente. Bueno, es una democracia imperfecta si vamos a las definiciones que hasta ahora ¿En hay. Cuba? Pero como yo le decía, ¿En Cuba qué hay? hay que redefinir esos conceptos. ¿En Cuba qué hay? Porque en Cuba se elige también. En Cuba Se elige. se elige con un elige. partido, con el partido dominante, único. Pero se no sé elige, qué- hay un proceso para elegir las personas, para ocupar los cargos de la Asamblea Popular en Cuba. En Cuba, Perdone la pregunta, pero no, porque no tenemos... porque el concepto de dictadura también, ustedes saben muy bien que es un concepto romano. No son, en dado caso no serían dictaduras, esos gobiernos que se eternizan ahí. Serían unas tiranías en donde el pueblo no tiene otra salida, porque la dictadura fue una figura que se creó para, mientras tanto, un cónsul se definía como dictador por un tiempo. Ahora, si se quedaba eternamente, entonces ya venía la degeneración de ese concepto. El caso de Cuba
se le ha considerado, es un gobierno que viene del 1959 familiar. Parecería que es una monarquía familiar ahí, ¿no? El concepto de democracia, y habrá que ver cómo podría decirse que es el caso de Cuba. Pero no era para discutir Cuba que se le pregunté. Sí. Usted, perdóneme, yo que le dije, tomando como referencia el Uruguay, Exacto. porque estamos en el Uruguay. Sí, exacto. Y es muy factible que entre nosotros veamos distinto, pero nosotros vemos nuestro país y para nosotros, los uruguayos, creo, para la inmensa mayoría, somos ejemplares en esto. Exacto. Entonces, mirado desde el Uruguay, ¿cómo vemos al resto? Si no necesariamente todos tienen que parecerse a nosotros, desde luego que no, pero nosotros somos una referencia y por eso le hice la pregunta, referencia mirando hacia el Uruguay. Sí, pero son formas de gobierno también, o sea, no quiere decir que lo importante es que den resultados para los pueblos, por eso reitero, los conceptos de formas de gobierno tienen que redefinirse. El resultado para los pueblos eso que dice es polémico, ¿no? es No parece dar muchos interesante. resultados lo de Venezuela. Porque hace 60 años. O lo de Cuba, o lo de Cuba. Por Claro, eso, canciones saliendo, ¿no? pero la de China se ha dado resultados. Sí. Y, China, sí. y para Estados Unidos, Y Arabia Vietnam. Saudita era lo mejor del mundo. Ahora un poco como ya le está haciendo el juego a Putin, ya no lo es, pero eso es una familia que gobierna ahí. Y nunca se debatió si era o no era. El pueblo saudí, que es una minoría, la mayoría de la gente que está ahí diríamos que son itinerantes, ahí no se debate el tema si hay o no democracia. Y hay otros países del mundo donde la gente no tiene la expresión, sin embargo tienen unos resultados. Hay que ver. En la primavera árabe, usted recuerda, en tanto Ben Ali en Túnez como en Egipto, terminó el proceso y no se sabe lo que está pasando ahora mismo en Túnez, que estaba en ascenso con Ben Ali, 23 años en el poder. Pero Túnez por lo menos existía, estaba en crecimiento. Pero ahora no existe, ahora no se sabe lo que es. Pero el caso de Egipto es peor. Hubo elecciones y al año le dieron un golpe de Estado. ¿Y quién está gobernando? Precisamente el hombre duro de Hosni Mubarak. Y que puso un muro y no deja entrar a los Entonces, hermanos lo que quiero decir palestinos, ¿no? es que parece ser que ese pueblo egipcio lo que está acostumbrado a eso, usted insertarle un proceso, ahí están los resultados. Tiene que haber un cambio cultural, lo que hay ¿no? que revisar, Con el tiempo que conlleva. y es bueno que usted me preguntara de la óptica aquí en Uruguay. Estamos acostumbrados, el pueblo está acostumbrado a estos procesos. Tuvieron situaciones en un momento, pero ya está acostumbrado y lo entiende así. Pero hay otros pueblos que no, hay otros pueblos que esas son las formas. Bueno, también ahí mismo en Libia. Después de Gaddafi, ¿qué es Libia? Claro, queda claro. Es complicado, como ustedes dijeron, Pero los todo cubanos esto. que vienen acá o los venezolanos que vienen acá están desesperados. Digo, yo tengo amigas Sí. que están desesperados y todos te dicen, vivimos en una dictadura, nos venimos escapando. O sea, esto es el paraíso para nosotros. Entonces, para ellos es una dictadura. González, da para largo, el tema es interesantísimo y este panel además es muy político. Hagamos veo, lo siguiente, sí, va a sí. volver en octubre. Sí. ¿Sí? Bueno, yo hablo con Soledad, y vuelve en octubre y lo invitamos de nuevo, ¿le parece? Y después de las elecciones, que hable más lindo. Después más interesante. No, claro, tiene razón, para conocer su visión. El día electoral, día siguiente estaremos por aquí, veremos. Ya queda hecha la La invitación. nueva agenda. Gracias. Politólogo, sinólogo, profesor Luis González, dominicano, gracias por esta charla en Buscadores. Muchas gracias. Gracias a